Muy bien. Veamos ahora las diferencias básicas que hay entre los sólidos y los líquidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que de acuerdo a su estructura molecular hay una enorme diferencia entre un sólido y un líquido, ¿no? Claro, y aparte de sus características previas, para poder observar y ver la naturaleza tanto de los sólidos como de los líquidos, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas y ciertas condiciones que son muy importantes para nosotros. ¿Cuáles serían esas condiciones? Por ejemplo, la primera, que en los sólidos la atracción es mucho mayor que la repulsión, debido a ello que sus moléculas se van a encontrar siempre cada vez más juntas. En cambio, en los líquidos, las moléculas presentan una fuerza de cohesión que es igual a la repulsión. Estarán en equilibrio, pero van a tener un movimiento deslizante unas sobre otras. Claro, entonces tal y como podemos ver. También podemos decir, aparte de ello, que los sólidos poseen forma y volumen totalmente definidos. Claro, o sea, quiere decir que un sólido va a tener siempre la misma forma y siempre el mismo volumen debido a las características moleculares que éste presenta. Pero en cambio de ello, un líquido no. Un líquido tiene volumen definido, eso sí es correcto, o sea, tiene un volumen propio, pero su forma va a cambiar de acuerdo al recipiente que lo contiene. Ya diremos entonces, los líquidos poseen volumen constante o definido, como quieras decirlo, pero su forma es la del recipiente. Que lo contiene. O sea, en otras palabras, diremos forma variable. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Que la forma es la del recipiente que lo contiene, en otras palabras, sería una forma variable, tal y como lo ves. Ahora, ¿cómo sería con respecto a la transmisión de interacciones entre ambos? Los sólidos y los líquidos, como podamos observar. Entonces, analicémoslo dentro de una prensa, o sea, dentro de un sistema en el cual se aplicarán fuerzas contrarias unos a otros. Primer caso, por ejemplo, veamos un sólido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un sólido se encuentra dentro de esta prensa que tiene, por ejemplo, dos émbolos y se empuja con la fuerza 1 y acá con la fuerza F2? Bueno, lo único que podemos decir es que para que haya equilibrio, estas dos fuerzas tienen que ser iguales por la primera condición de equilibrio. Deben tener el mismo módulo. Entonces diremos, ¿no? Si un sólido está en equilibrio, si el sólido está en equilibrio, entonces F1 tiene el mismo valor que F2, serían idénticos. O sea, en otras palabras, los sólidos transmiten la fuerza. O sea, los sólidos, ojo, los sólidos transmiten la fuerza. En una sola dirección y sentido.
O sea, en este caso el sólido no va a poder transmitir la presión debido a que como es la misma fuerza, la presión será distinta en cada punto. Entonces los sólidos no pueden transmitir presión, sino transmiten fuerza, tal y como estás observando ahí. Pero veamos en el segundo caso, por ejemplo, ahora el caso de un líquido encerrado en un recipiente. Entonces, en este caso observaré yo que la fuerza no puede ser idéntica, ya que sus moléculas no se encuentran unidas como en los sólidos. Pero lo que sí se puede decir, de acuerdo al principio de Pascal, que las presiones son iguales en todas las direcciones y sentidos. Entonces diremos, en un líquido que está en reposo, encerrado en un recipiente, obviamente. Coma, cumple el principio de Pascal. Tú miras, no, profe, ¿cómo es eso que cumple el principio de Pascal? Claro, por ejemplo, ¿no? La presión que va a identificar este líquido en todas las direcciones y sentidos tendría siempre el mismo valor. A eso de ahí se le conoce como el famosísimo principio de Pascal. Entonces nosotros observaremos que en todas las direcciones y sentidos se manifiesta dicha presión, tal y como lo estás observando aquí. Entonces, tanto la presión obtenida en este punto como la presión aplicada en el otro punto serán las mismas siempre. Ah, ya, profe, o sea, quiere decir que si acá se manifiesta una presión P1 y si acá se manifiesta una presión P2, obviamente P1 debe ser igual a P2. Eso es lo que se cumple siempre en todo líquido, tal y como lo puedes observar. O sea, diremos entonces que de acuerdo a este principio, la presión 1 y la presión 2 serán respectivamente iguales, tal y como lo ves ahí. Claro, perfecto. O sea, en otras palabras, quiere decir, los líquidos transmiten la presión en una sola dirección y sentido. No, perdón, en todas las direcciones y sentidos que estamos hablando. Si el gráfico vemos que es en todas las direcciones y sentidos, ¿no? En todas las direcciones y, por supuesto, sentidos, ¿no? En todas las direcciones y sentidos. Entonces, como ya hemos visto, de esto es lo que estamos trabajando cuando hablamos acerca de la diferencia entre los sólidos y los líquidos. Entonces, la conclusión previa es esa: los sólidos solamente son capaces de transmitir la fuerza, mas no presión. Los sólidos transmiten la fuerza en una sola dirección y sentido. En cambio, los líquidos no transmiten fuerza, sino ellos transmiten presión en todas las direcciones y sentidos, por si acaso. Esa es la conclusión para saber la diferencia entre un sólido y un líquido a la hora que se aplique la presión, por favor, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta bastante acerca de